Vamos a empezar ese momento precioso porque, como siempre digo, todos los días es una nueva oportunidad de crecer. ¿En qué, En mi el amor? amor de Dios. En el amor de nuestro Padre Dios. Bendito y alabado sea el Señor por lo que nos da todos los días, por lo que nos ofrece todos los días, por el esfuerzo que de una u otra forma se hace por buscar el amor de Él, porque ese esfuerzo que se hace lo proporciona el Espíritu Santo. Y gracias a Él podemos recibir cada vez más de su gran amor, de su misericordia. Ayer alguien me decía, es que la inteligencia humana, esa inteligencia preciosa es la que nos ha ayudado a salir adelante. Decía, no, no es la inteligencia, se llama sabiduría de Dios, porque en el hombre hay la inteligencia, pero nosotros más que ser inteligentes, nosotros somos sabios, y la sabiduría solamente viene del Espíritu Santo. Él es el que nos da el conocimiento y Él es el que nos da la posibilidad de discernir la palabra, porque si no, no sería posible. Una oportunidad antes de empezar, Moni, para que tengamos claro muy bien que si podemos entender la palabra es debido al Espíritu Santo, y darle el honor y la gloria también para Él y exaltar su nombre. Él le dice a Pablo, ¿no es cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. ¿No es cierto? A Pedro. Pedro respondió, dijo, nadie te lo dijo, sino fue el Espíritu Santo el que te reveló esa verdad. Entonces, cuando nosotros sentimos las revelaciones, son debidas al Espíritu Santo. Por eso este momento, para que se vuelva santo, para que se vuelva sublime, invocamos, llamamos la presencia del Espíritu Santo. Empezamos entonces por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este momento es santo y sagrado. Papá Dios, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por la presencia del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para poderla discernir. Y no solamente tenerla allí como una reflexión más, porque no lo es, sino que queremos cada vez más que se haga vida aquí en nuestro corazón. Tenerla siempre presente, que la palabra hoy nos mueva a misericordia, nos mueva cada vez más a poder estar en tu reino, al reino al cual pertenecemos. No hacemos parte del reino del mundo, sino del reino de los cielos. Somos parte del ejército celestial porque tu apellido es de Dios de los ejércitos, y nuestro apellido de igual manera, como somos tus hijos, también es de los ejércitos. Gracias, papá, por darnos la presencia del Espíritu Santo, porque a través de Él podemos entender tantas cosas lindas. Él nos da la sabiduría tuya, Él nos lleva siempre a tu presencia. Y ahora que podemos hablarte de tú a contigo, papá Dios, por el dolor y el sufrimiento y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso te pedimos que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para poder entender la palabra y anidarla en nuestro corazón, para que empiece cada vez más a hacer mella, a romper las estructuras de nuestras vidas y poder cada vez ser esos dignos hijos tuyos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo del 19 al 23. Lucas, muy bien. Dice lo siguiente. En aquel tiempo Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otros. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me lee la última parte: dichoso aquel que no pierda su confianza. Su confianza en mí. Dichoso. O sea que la dicha viene de no perder la confianza. La dicha no viene por un televisor nuevo de yo no sé cuántas pulgadas de grandes que estamos tratando de comprar en este diciembre, ¿no es cierto? Para poder ver no sé qué cosas. Las telenovelas. Por la noche soñé una cosa que me llamó, bueno, anoche, recién ahora, porque tengo ojos de dormido, pues. Pero mira, Moni, que me llamó la atención el sueño que tuve, que estábamos de viaje con muchos compañeros de trabajo, ¿sí? Y todos tomaban, amor, pero todos tomaban con botellas, y a mí me sorprendía, pero ¿por qué a mí no me dan? Sí, o sea, pero si es que yo tomaba antes, ¿no? O sea, en el sueño no soñaba eso, sino que yo decía, pero ¿por qué a mí no me dan? Y todos se emborrachan, pero tomados, Moni, hasta se les regaban el alcohol en la cara porque el carro, el bus en el que íbamos se les caía. Yo decía, pero ¿por qué a mí no me dan? ¿Sí? Y decía, tan extraño. Y me parecía sorprendente que todos me decían, mira Rafa, que vamos, y hasta te dejaban en la casa, Moni. Yo te dejé allá quietica en la casa. Y nos fuimos con ellos, ¿sí? ¿Te fuiste? Me fui con ellos. Y ellos me ofrecían ron. Mira lo que tengo, y se lo echaban aquí en la chamarra, ¿sí? Y entonces me pareció tan sorprendente, Moni, porque decía, ahora que me despierto, ¿no? Dije, ¿por qué a mí no me están dando trago? O sea, ¿qué ven ellos en mí? Hasta en el sueño mismo digo, ¿por qué? Si es que antes yo tomaba, sí, tomaba hasta embriagarme, hasta perder los 5 sentidos, y ahora no. Entonces es bien curioso porque ellos buscaban la felicidad, Moni, a través del trago. Entonces creían que la dicha la podían encontrar en el trago, la podían encontrar en el licor. Pero realmente la verdadera felicidad y el verdadero gozo, la verdadera plenitud se encuentra solamente en nuestro amado Jesús de Nazaret. No nos llenemos de motivos, porque fácilmente podemos llenarnos de motivos muy fácilmente. Por cualquier circunstancia, perfectamente podemos llenarnos de argumentos para perder el horizonte, para perder nuestra visión hacia nuestra patria celestial. ¡Qué hermoso! Y fácilmente nos envolvemos en estos tiempos de fiestas, nos envolvemos en simplemente comprar cosas y perdemos la verdad. Y llama la atención, Moni, que se ha venido hablando mucho de Juan Bautista, ¿verdad? Que es como el centro de todo este evangelio tan hermoso de la palabra de hoy, y cómo habla precisamente lo que el Señor muestra. Dice, si ustedes ven que yo hago estos milagros, vayan y díganle a Juan Bautista lo que ustedes observaron. Mi Jesús no dijo, yo soy el Mesías. Es que mírenme a mí, no lo hizo. Su testimonio fue el que reflejó que él era el Mesías. Su comportamiento, los milagros, lo que él sobrenaturalmente se comportaba, decía, sanaba, porque dio todo lo que él hace. Realmente, y a mí cuando lo leía me sorprendía y me decía, realmente cuando uno está en un ministerio, por ejemplo en el nuestro, o uno está en el ministerio de la iglesia, si en el ministerio no hay ese tipo de manifestaciones, la presencia de Dios no está. ¿No crees tú? Y tiene que haber manifestaciones sobrenaturales. Entonces yo pregunto, por ejemplo, si en nuestro ministerio manifestaciones sobrenaturales no se dan, este ministerio está completamente seco y está lejos de la presencia de Dios. Porque no solamente es hablar la palabra, ¿sí? Porque muchos hablamos la palabra, pero realmente la palabra tiene que mover como en Esdras, allí cuando se hicieron las murallas de Jerusalén, la gente se movía con la palabra, lloraba cuando se leía la palabra. Entonces la palabra de por sí es una parte, pero el ministerio tiene que mover. Ay, tranquila, pequeño temblor de los pies de mi esposa. Entonces el epicentro fue en los pies de mi esposa. Entonces la palabra tiene que mover, el ministerio tiene que mover, Moni. Si en el ministerio nuestro no se dan milagros, princesa, este ministerio está seco. ¿No crees tú? O sea, la presencia de Dios tiene que movilizar el corazón, la liberación, la sanidad, tiene que movilizarlo, ¿sí? O sea, o de lo contrario, algo está pasando en los ministerios, algo está pasando en las personas que lo dirigen,
que realmente no está funcionando. Y en ese momento uno tiene que cuestionarse si realmente uno vale la pena estar aquí o no. ¿No crees tú? O sea, me parece que es una forma, un test para mirar si realmente un ministerio está fortalecido en la presencia de Dios. ¿No crees tú? Precisamente, Rafa, un proceso de evangelización, si no hay esas manifestaciones sobrenaturales, esas señales, esos milagros, precisamente no llevan a la convicción de las personas. Una conversión, ¿sí? ¿O convicción, dijiste? Convicción de las personas de creer que Jesús está allí, o sea, lo dudan, o sea, van allí, simplemente observan, de pronto lo hacen por tradición. Miremos qué es lo que sucede. Muchísimas veces las personas mantienen yendo a la iglesia y empiezan las iglesias como a vaciarse, ¿no? Y es porque como que no pasa nada extraordinario. O sea, cuando tú ves una iglesia llena, cuando está el sacerdote que mueve, que llena, que cuando habla tú sientes que tu corazón hay algo diferente, te sientes vivo, ¿sí? Mientras que aquellas iglesias donde todo es lo mismo, todo es rutina, como que las personas se van yendo, o sea, uno ve la diferencia en las iglesias y es como si la presencia de Dios no estuviera allí. Y cómo es de importante que nosotros también, siendo parte de esta iglesia, nosotros oremos para que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras iglesias, esté en las diferentes reuniones que se hacen dentro de la iglesia, ya sea no solamente de Eucaristía, sino también las otras reuniones, o sea, que sea Dios manifestándose, porque mira, aquí es importante eso, o sea, fueron a preguntarle a Jesús si él era el que esperaba. Y a veces uno va a una iglesia y uno espera encontrar a Jesús allí. Y cuando uno hasta se está durmiendo, y entonces uno dice, Dios mío, no estás tú aquí, Dios santo. Cuando yo me encuentro en una iglesia así, y que uno ve que toda la gente está ahí llamando al sacerdote, dice, venga, para acá. No, hay que orar. Son los momentos en que nosotros como creyentes debemos orar para que la presencia de Dios esté en los templos, porque muchísimas iglesias tienen ese problema. No está la presencia de Dios. Importante que la presencia de Dios se manifieste en sus ministros de la palabra. Importante que la presencia de Dios esté en el mismo sacerdote, o sea, que la presencia de Dios llene el corazón de aquellos que están liderando nuestras iglesias, porque es necesario que esté nuestro Señor Jesucristo allí en la iglesia. Necesitamos orar por eso. Y por eso cuando preguntan, o sea, los discípulos preguntan que si Él era Jesús, el Mesías, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Hizo milagros, o sea, eso es lo que hace Jesús en la vida de nosotros, milagros, ya sean, y mire, a mí me causa curiosidad porque dice, sanaba de enfermedades, de sufrimientos, o sea, listo, enfermedades es algo físico, de sufrimientos, o sea, esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad, esa angustia, esa amargura, esos son sufrimientos que tenemos en el corazón. En otras versiones dice de las dolencias, y eso tiene que ver con todas esas enfermedades, por decirlo así, de tipo mental, que nos estamos montando los seres emocional, humanos. Mental y emocional. Sí, que estamos creyendo los seres humanos, o sea, eso tiene una base espiritual que el Señor sanaba. Aparte de eso decía, los espíritus, sanaba de los espíritus malignos. La Biblia no nos niega que sí existen demonios y que no debemos estar teniendo, ay no, pero ¿cómo van a hablar de liberación de los demonios? Sí, existen demonios, si Dios lo habla, si Jesús lo habla, es porque existen. O sea, no podemos creer que, no, solamente existe Dios y las brujas no existen. Los demonios no existen. O sea, eso no tendría que ver allí. O sea, sí, definitivamente sí existen cosas.
Y sí necesitamos nosotros creer en Dios, porque cuando decimos, ay no, las brujas no existen, quiere decir, te sigues siendo un mediocre creyente, que no haces nada, que te conformas y que definitivamente no te acercas como debes acercarte a Dios para que tu vida se vea milagros. Entonces, miremos cómo es importante que nosotros de verdad pidamos para que en nuestras iglesias esté la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva, que esté la presencia del Espíritu Santo y que el poder del Espíritu Santo, acordémonos que nuestro Señor Jesucristo cuando deja esta tierra, Él nos promete la venida del Espíritu Santo. O sea, Él se fue al cielo, físicamente ya no está en la tierra. ¿Qué dejó de sí? Es su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. O sea, todos nosotros como hijos deberíamos pedir la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿quién es la iglesia? ¿Los ladrillos que están allí? ¿O los bloques de cemento que están allí que formaron los grandes templos? ¿O la presencia del Espíritu? ¿O somos nosotros la iglesia de Dios? Entonces, nosotros, si somos la iglesia, debemos pedir que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros, porque eso fue el legado que nos dejó Jesús cuando Él partió de esta tierra, para irse nuevamente a tomar su lugar, y esta vez un lugar de privilegio, más allá, para después venir luego a que nos juzgue a los vivos y a los muertos por lo que hayamos hecho. Entonces, mientras que estamos aquí en la tierra, importantísimo que nosotros veamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo trae el nuevo nacimiento, trae una nueva forma de vivir, trae una nueva forma de ver las cosas, trae una nueva forma de comportarnos y demás. Si nosotros estamos batallando tanto con eso y vivimos en tristezas, en amarguras y demás, significa que el Espíritu Santo todavía no está en nosotros, o a lo mejor lo tuviste y lo dejaste partir, y es necesario que nosotros podamos decirle, Señor, ten misericordia de nosotros y envíanos de tu Espíritu. La presencia del Espíritu Santo es la que muestra el poder de Dios, sanando, restaurando, levantando, bueno, en fin, haciendo que los muertos resuciten, y no necesariamente físicamente, los muertos espirituales resuciten, ¿o no? Claro, mi amor, y mira lo interesante también como Juan manda a los discípulos. Él les dijo, ahí está el Mesías, vayan, vayan, vayan. No les dijo, vayan y miren, a ver si Él es el Mesías. O sea, cuando tú estás en un ministerio, inclusive todas estas palabras tienen que ver también con nuestro ministerio. Si realmente tú estás en nuestro ministerio, en cualquier ministerio de la iglesia, y si en el ministerio realmente no se ve la manera, la presencia de Dios allí en ese ministerio, no te alienta la vida allí, no te hace transformar tu corazón, no te cuestiona, dijo un sacerdote lindo. ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote, Molly? ¡Huye! Huye, hermano, huye, porque ahí no está la presencia de Dios. Entonces, de igual manera, no te llenes de argumentos, porque en ocasiones está la presencia de Dios, pero a veces te argumentas por X o Y motivo, porque a veces eres muy susceptible y por cualquier detallito ¡pum!, sales corriendo, y a veces el mal utiliza donde ahí está la presencia de Dios, te busca cualquier pretexto para sacarte corriendo. Pero Rafa, ese pretexto muchísimas veces es el pecado encubierto que no se quiere soltar. Sí, o sea, cuando tú sales huyendo de una iglesia porque te sentiste ofendido, quiere decir que algo el Señor habló a tu corazón, tienes un pecado allí oculto que no quieres reconocer, y el pecado también tiene que ser la falta de perdón, eso es claro. Entonces no quiere reconocerlo y dice, ay no, no me gustó ese sacerdote como está hablando porque dice cosas que me ofenden. Chao, te vas. Porque regaña mucho. Sí. Entonces, de por sí hay un argumento en el fondo del corazón porque nos ha sanado, y por eso es que a veces salimos corriendo como almas que lleva el Espíritu Santo. No te me confundas, el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, bendito sea el Señor, Moni. Entonces, Juan Bautista envía a los discípulos de él a que miren, ¿sí? O sea, dice, vayan y miren a ver, ¿sí? Los mandó a que verifiquen a ver si él es el Mesías. ¿Y cómo quedaron los discípulos?
con la boca abierta, los ojos abiertos como platos, porque vieron que sí era el Mesías. Y luego, entonces, varios le preguntan después de los milagros, antes de los milagros, que si era el Mesías, pues él hace milagros, no se pone a ufanarse, yo soy, vengan, ¿no? Sí, no. Sino que empieza a manifestarse en la presencia de él allí ante tantas personas. Y lo precioso siempre el final, ¿no? El gozo que experimenta uno, la presencia de Dios, acá el gozo, esa seguridad, esa paz. Entonces, por tanto, dejémonos interpelar, mover, cuestionar, seducir por la palabra de Dios. Que esa palabra sea viva y eficaz, que llegue al fondo del corazón y que creamos que realmente Dios nos va liberando. Por ejemplo, hoy te estás liberando de ese espíritu de tristeza y de amargura, ¿sí? Porque así lo siento, porque de pronto estás así como ay, qué pereza este diciembre, sin dinero, qué pereza una cosa, o sea, te llenas de argumentos. Yo otra vez con el tapabocas y la vacuna sí, la vacuna no, que entonces voy a seguir con la vacuna, simplemente me quito los síntomas, pero no se quita el microbio, ¿sí? No se muere, y entonces ¿qué? Y el otro año es otra vez con tapabocas, que cerraron Alemania, que van a cerrar mi país. Si sigues con esa amargura, pues no estás en la presencia de Dios. Quítate esa amargura. Como dicen los muchachos, que salga esa amargura, sacúdete, de esa amargura y empieza a sentir esa presencia de Dios. Llénate del gozo de la presencia del Espíritu Santo. Moniquita. Te iba a decir algo relacionado con eso y por ese sacudete me Dios me los bendiga, que tengan un día súper bello en el Señor y no permitas que la amargura del demonio aparezca en tu corazón en este diciembre. Disfrútalo, la presencia de Dios, disfruta la presencia de mi Señor Jesucristo, no por un pedazo de televisor grandote plasma de yo no sé cuántas pulgadas, no por un computador no sé cómo, no por unos zapatos, no por un carro, no por una casa, no. Disfruta tu familia. Disfruta tu familia, gózate ante la presencia de Dios, mostrando que tú eres una embajadora y un embajador. Y antes de que nos vayamos, una cosita pequeña: si en nuestro ministerio, en el ministerio que tú estás llevando, la gente no está, cuestiónate, ¿sí? Porque también tienen que llegar esas personas a ese ministerio bello que tú tienes. ¿Eres alegre o eres amargado? ¿Sí? Cuestiónate. ¿Qué está pasando en tu ministerio? ¿Está creciendo ese ministerio? ¿Hay alegría? ¿Hay manifestaciones sobrenaturales? ¿Hay liberaciones? ¿Hay sanidades? Cuestiónate, ¿sí? Porque tal vez el que debe huir soy yo mismo, ¿no es cierto? Y cuestionarme si debo ir a un encuentro espiritual, porque tal vez tengo mucha amargura en mi corazón encubierta. Ánimo pues. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Se me acabó la cuerda.